El ataúd permanecía cerrado porque mi nuera insistió en que el accidente había sido demasiado brutal para permitir una última mirada. Vestida de negro observaba cómo los dolientes desfilaban ante lo que supuestamente era el cuerpo de mi hijo, cuando recibí un mensaje que me hizo doblar las rodillas: «Mamá, estoy vivo». Ese no soy yo en el féretro. En ese instante el mundo se me vino abajo. Permitíme retroceder y contar cómo comenzó esta pesadilla. Como muchos de ustedes, yo creía conocer a mi familia. Me llamo Margaret Walsh, tengo 67 años y me había jubilado recientemente tras 42 dedicados a la enseñanza del inglés en secundaria. Crié a mi hijo Danny sola, después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 6 años. Siempre creí que éramos inseparables. 3 años atrás, Danny se casó con Stephanie, una mujer a la que traté de aceptar pese a las señales que me inquietaban. Controladora, manipuladora, con esa perturbadora capacidad de interponerse entre mi hijo y quienes lo amábamos. Pero callé porque lo único que deseaba era ver a Danny feliz. 2 semanas antes del funeral, Danny me había llamado entusiasmado con un nuevo proyecto. Mamá, Stephanie y yo vamos a dedicarnos al desarrollo inmobiliario. Hemos encontrado una oportunidad increíble en Florida. Quizás tengamos que mudarnos un tiempo. Su voz irradiaba un fervor que no escuchaba desde hacía años. Ten cuidado, hijo, le advertí con ese presentimiento materno que nunca descansa. Estas inversiones suelen ser arriesgadas. No es un fraude, mamá, me aseguró entre risas aunque forzadas. Es dinero real, dinero que puede cambiarnos la vida. Stephanie entiende de números. Lo ha calculado todo. Una semana después llegó la llamada que ningún padre quiere recibir. Stephanie, entre sollozos, me informó que Danny había muerto en un accidente de coche. El vehículo, según ella, había ardido hasta dejar irreconocible el cuerpo. Insistió en encargarse sola de todos los preparativos. No podría soportar que lo vieras así, lloraba al teléfono. Déjame protegerte de esta imagen atroz. Algo en su actuación me resultó ensayado, pero el dolor nubla la razón. 20 años antes había enterrado a mi marido y sabía cómo el shock podía torcer el comportamiento humano. Así que, contra mi voluntad más íntima, accedí al ataúd cerrado, y ahora, en plena ceremonia, con el teléfono brillando en mi mano, entendí que mis instintos habían gritado advertencias que decidí ignorar. La mujer que fingía llorar a mi lado no era una viuda desconsolada, sino una actriz interpretando el papel de su vida. Y mi hijo aparentemente seguía con vida. Me escabullí del salón funerario, con las manos temblorosas mientras tecleaba: ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? La respuesta llegó al instante: no puedo explicarlo ahora. Me vigilan. Encuéntrame mañana a las 3 de la tarde en la vieja granja de los Miller. Ven sola. No confíes en Stephanie. Aturdida, regresé a la sala para recibir las condolencias de vecinos y amigos que, sin saberlo, lloraban ante un ataúd vacío. Stephanie se aferró a mi brazo con un dramatismo impecable, ni una mancha en su maquillaje pese a las lágrimas constantes. Gracias por ser tan fuerte, Margaret, susurró apretándome la mano. Danny estaría orgulloso de cómo llevas todo esto. Quise zarandearla y exigirle la verdad, pero comprendí que debía fingir. Si Danny estaba oculto, había un motivo. Y si esas personas eran capaces de simular su muerte, enfrentarlas abiertamente podía costarnos caro. Así que le devolví una sonrisa triste y respondí: saldremos adelante, querida. Juntas, la granja Miller, abandonada desde hacía años, era el sitio donde Danny llevaba a sus citas en la adolescencia, creyendo que yo no lo sabía. A 15 millas del pueblo, en 20 acres de tierra descuidada, era el lugar perfecto para un encuentro secreto. Esa noche apenas concilié el sueño. Cada crujido me hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. ¿En qué se había metido mi hijo? ¿Estaba realmente en peligro? ¿O todo formaba parte de una conspiración suya con Stephanie? La razón me decía que aquel mensaje podía ser un engaño fruto de mi duelo, pero había llegado desde el teléfono de Danny. Y nadie más conocía lo de la granja Miller. Al día siguiente, conduje mi viejo Honda por el camino polvoriento que llevaba a la casa en ruinas. Mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Por qué no acudir a mí directamente? Cuando aparqué, una figura emergió tras el granero. Incluso a la distancia reconocí la manera de andar, la forma en que cargaba los hombros. Era él. Era mi hijo. Vivo. Danny corrió hacia mí y al bajar del coche,
me envolvió en un abrazo feroz que disipó cualquier duda. Estaba cálido, respiraba, era real. Mamá, lo siento tanto, murmuró contra mi cabello. Nunca quise que pasaras por ese funeral. Tenía que asegurarme de que estuvieras a salvo. ¿A salvo de qué? Pregunté buscando respuestas en sus ojos, ahora más oscuros, envejecidos por el miedo, de la gente con la que Stephanie trabaja. Creo que de verdad quieren matarme. Nos refugiamos en su camioneta, detrás del granero, donde me relató cómo su matrimonio perfecto se había convertido en una trampa. Stephanie no lo había elegido por amor, sino por algo mucho más valioso que la pensión de un maestro. ¿Recuerdas cuando el abuelo Joe murió y te dejó aquella propiedad en Colorado? Asentí. 40 acres de tierra montañosa que todos consideraban inútiles. Nunca había puesto un pie allí, limitándome a pagar los impuestos cada año. Stephanie la hizo tasar a escondidas. Resulta que hay una reserva de gas natural debajo valorada en millones. El rostro de Danny se tensó. Ha estado planeando apoderarse de ella desde el principio, pero la tierra está a tu nombre, objeté, confundida. Lo estaba, mamá. ¿Recuerdas los papeles que firmaste el mes pasado? Los que Stephanie dijo que eran para actualizar los beneficiarios del seguro de vida. Sentí un frío recorrerme. Había confiado en mi nuera cuando me puso delante un fajo de documentos legales, asegurando que Danny solo quería tener todo en orden para nuestra seguridad financiera. Firmé sin leer demasiado. Ella falsificó parte de los documentos, continuó él. Hizo parecer que me estabas transfiriendo la propiedad como parte de una planificación patrimonial. Después me hizo firmar papeles que la convertían en mi única heredera en caso de que algo me ocurriera. La verdad cayó sobre mí con un peso insoportable, así que si mueres, ella se queda con un terreno millonario. Exacto. Pero es aún peor. La gente con la que trabaja no son simples burócratas. Son criminales, mamá. Han hecho esto antes engañando a familias con bienes valiosos que ni sabían poseer. La furia protectora que tantas veces sentí durante la infancia de Danny volvió con más fuerza que nunca. Nadie amenazaba a mi hijo impunemente. ¿Cómo lo descubriste? Escuché una llamada. Stephanie hablaba de cómo organizarían mi accidente. Estaba planeando mi funeral antes de que siquiera estuviera muerto. Me quedaban horas, quizá menos, antes de que ejecutaran su plan. Tenía que desaparecer, y el ataúd, nadie. Lo llené con sacos de arena. Necesitaba ganar tiempo y buscar pruebas. Pero no puedo hacerlo solo, mamá. Necesito tu ayuda. Estas personas son peligrosas de verdad. Durante 40 años había protegido a mi hijo de rodillas raspadas, desamores y tropiezos juveniles. Pero ahora necesitaba mi ayuda para sobrevivir a algo mucho más peligroso. La maestra en mí quería arrastrarlo directamente a la policía, pero la madre reconocía en sus ojos un miedo demasiado real. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. El alivio de Danny fue casi tangible. Primero debemos ponerte a salvo. Luego encontrar la manera de desenmascarar lo que Stephanie está tramando, antes de que descubra que en realidad no estoy muerto, como si sus palabras hubiesen convocado el destino. Mi teléfono vibró con un mensaje de Stephanie. Margaret, ¿puedes venir esta noche? Necesito revisar algunos de los papeles de Danny contigo. La trampa ya se cerraba, pero al menos sabíamos que estaba ahí. Acepté reunirme con ella esa misma tarde, fingiendo ser la suegra desconsolada mientras mi hijo, muy vivo, aguardaba oculto en la vieja granja abandonada. El plan era simple, obtener pruebas de su estafa mientras ella aún creía que yo era un blanco fácil. La casa de Danny y Stephanie era modesta. De 2 plantas y yo misma había contribuido con el dinero de la entrada 2 años atrás, otro sacrificio en pos de la felicidad de mi hijo que al final, solo había alimentado un engaño más largo. Gracias por venir, dijo Stephanie al abrirme la puerta, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Una interpretación digna de un Oscar, pensé. En la mesa de la cocina había desplegado una serie de documentos. Sé que es difícil, pero debemos empezar a pensar en la herencia de Danny. Hay bienes que necesitan ser transferidos, y quiero que entiendas todo bien. Me puse las gafas de lectura y examiné los papeles. Reconocí algunos de los que había firmado el mes anterior. Otros eran nuevos, entre ellos un poder notarial que otorgaba a Stephanie control absoluto sobre mi propiedad en Colorado. No entiendo, murmuré encarnando a la anciana confundida. ¿Qué tiene que ver la herencia de Danny con mis tierras? Por un instante su máscara se resquebrajó, un destello de irritación cruzó su rostro antes de que la viuda desconsolada reapareciera. Danny estaba gestionando tu planificación patrimonial,
¿recuerdas? Quería que todo fuera más sencillo para ti conforme envejecieras. La condescendencia en su voz me crispó los dientes, aunque sonreí agradecida, que considerado. Pero aún no estoy tan vieja, querida. Todavía puedo ocuparme de mis asuntos. Claro que sí, replicó rápido, pero Dani se preocupaba de que viviera sola, sobre todo después de aquella caída el invierno pasado. Había resbalado en el hielo y me había golpeado la cadera. Nada que sugiriera una fragilidad mental, pero comprendí cómo habían estado fabricando una narrativa sobre mi supuesta debilidad, quizá desde hacía meses. Bueno, si Dani lo consideraba lo mejor. Alcancé un bolígrafo, luego fingí vacilar. Pero, ¿por qué aquí dice que la propiedad vale 12 millones de dólares? Esa tierra de mi padre nunca ha valido nada. Las pupilas de Stephanie se dilataron apenas. Eso es solo un número de referencia para efectos de seguro. Los documentos legales requieren estimaciones, asentí como si lo entendiera, y en un descuido calculado derramé el vaso de agua sobre la mesa, empapando los papeles. ¡Ay, qué torpe soy! Mientras ella corría por toallas. Aproveché para fotografiar con mi móvil los documentos húmedos. Cuando regresó, yo seguía secando inútilmente la mesa. Lo siento tanto, querida. ¿Quieres que lo dejemos para otro día? No, está bien, contestó, aunque la frustración le tensaba la voz. Tengo copias. Centrémonos solo en la transferencia de la propiedad por esta noche. Sacó una copia nueva del poder notarial y yo fingí leerla, observando en realidad su rostro. Había en su expresión algo depredador. Como un gato que vigila a un ratón. ¿Esto ayudará con los impuestos? Pregunté con ingenuidad fingida. Absolutamente. Te ahorrará miles, respondió con un brillo ansioso en los ojos. Solo tienes que firmar aquí. Levanté el bolígrafo. Y lo dejé de nuevo, ¿sabes? Creo que debería enseñárselo a mi abogado primero. Dani siempre decía que nunca firmara papeles legales sin asesoría. El ambiente se congeló. La sonrisa de Stephanie se volvió rígida, grotesca. Margaret, soy tu familia. Puedes confiar en mí. Mientras más esperemos, más complicado se volverá el asunto fiscal. Algo en su tono hizo que mi instinto de supervivencia se disparara. Comprendí que ya no se trataba solo de dinero. Estaba ante una mujer capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quería. Entiéndelo, querida, dije al ponerme de pie y recoger mi bolso. Es lo más sensato. Llamaré a mi abogado mañana. La compostura de Stephanie finalmente se quebró. Siéntate, Margaret. No hemos terminado. La viuda llorosa desapareció, dejando al descubierto a alguien mucho más peligroso. Y comprendí que mi hijo no había sido paranoico en absoluto. El trayecto de vuelta a casa se me hizo eterno. Cada coche que se pegaba demasiado, cada sombra en el retrovisor hacía que mis manos se aferraran con más fuerza al volante. Cuando por fin aparqué en mi entrada, ya estaba convencida de que Stephanie había descubierto lo que sabía, y no me equivocaba. 3 hombres me esperaban en la sala de estar. Ni siquiera intentaron ocultarse, habían encendido las lámparas y se acomodaban en mis sillones como si les pertenecieran. Señora Walsh, dijo el que ocupaba el viejo sillón de mi difunto esposo. Un hombre de unos 50 años con un rostro tan anodino que solo el miedo podía grabarlo en la memoria. Necesitamos hablar. El reflejo de docente emergió en mí, la misma autoridad calma que me había servido para controlar adolescentes rebeldes durante 4 décadas. No recuerdo haberlos invitado. Tendrán que irse ahora mismo. El hombre sonrió, y aquello fue peor que una amenaza directa. Me temo que no podemos irnos todavía. Verá, hay cierta confusión con los negocios de su hijo. Y necesitamos aclararla. Mi hijo está muerto, respondí con frialdad. Cualquier negocio murió con él. Ese es el asunto, señora Walsh. Creemos que Dani quizá no esté tan muerto como todos piensan. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el rostro impasible. Es una crueldad decir algo así. Hoy mismo lo enterré, ¿de veras? Intervino un segundo hombre, más joven, de ojos gélidos. Sacó su móvil y me mostró una fotografía borrosa de Dani, tomada esa misma tarde cerca de la granja Miller. Porque esto fue hace apenas 3 horas, sentí la mente desbordarse. ¿Cómo lo habían localizado tan rápido? No sé qué juego macabro es este. Pero ningún juego, señora Walsh, me interrumpió el primero. Su hijo nos debe dinero. Mucho dinero. Y como ha decidido fingir su muerte en vez de pagar, tendremos que cobrarle a su pariente más cercano. El tercer hombre, hasta entonces silencioso, habló con una voz grave. De una forma u otra, recuperaremos lo que es nuestro.
O Danny aparece y paga, o usted nos transfiere la propiedad de Colorado para saldar su deuda. Sabían lo de la tierra. Stephanie ya les había contado todo, quizá incluso antes de la supuesta muerte de mi hijo. El plan se desmoronaba, y ellos ya ejecutaban su plan B. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pregunté ganando tiempo mientras pensaba cómo advertir a Danny. 2,5 millones más intereses. Su hijo hizo muy malas inversiones con nuestro dinero, el golpe me dejó sin aire. Incluso si aquella tierra valía lo que afirmaban, jamás podría liquidarse a tiempo para salvar a mi hijo. No dispongo de esa suma, admití, pero sí de tierras que valen 10 veces más. Fírmelas a nuestro nombre y la deuda quedará saldada. Incluso podrá recibir a su hijo resucitado en casa, como en un relato bíblico, se burló el del sillón de mi esposo. Se inclinó hacia mí y añadió, o siga protegiéndolo, y tarde o temprano lo encontraremos. Entonces cobraremos lo que se nos debe. Y nos aseguraremos de que no vuelva a molestarnos. Junto con cualquiera que lo haya ayudado, la amenaza era cristalina, nos matarían a ambos. Necesito tiempo para pensarlo, dije, con la voz firme, tiene hasta mañana por la noche. Stephanie le llevará los papeles, se levantó alisándose la chaqueta. Tome la decisión correcta, señora Walsh, por el bien de ambos. Se marcharon con la misma indiferencia con la que habían llegado, y yo quedé en mi sala profanada, temblando de ira y de miedo. 43 años de matrimonio, 20 de viudez, y jamás nadie me había hecho sentir tan impotente en mi propio hogar. Pero impotencia y derrota no eran lo mismo. Habían pasado toda mi vida subestimándome, por ser mujer. Por ser maestra, por ser cortés y complaciente. Aquellos hombres acababan de cometer el mismo error. No tenían idea de lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hijo. Conduje de regreso a la granja de los Miller por caminos secundarios, vigilando los espejos retrovisores y tomando un trayecto confuso a propósito para asegurarme de que nadie me siguiera. Danny me esperaba en la vieja casa de campo, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Te encontraron», dije sin rodeos. «¿Tienen fotografías tuyas aquí?» Su rostro palideció al instante. ¿Cómo es posible? He sido muy cuidadoso, ya no importa. Me dieron un ultimátum, firmar la cesión de las tierras de Colorado antes de mañana en la noche o matarnos a los dos. Me senté en una caja polvorienta, sintiendo de golpe el peso de mis 67 años. Danny, ¿cómo terminaste debiéndoles $2,5 millones a esa gente? Se llevó las manos al cabello, luciendo más joven y vulnerable de lo que lo había visto desde su adolescencia. Todo empezó de a poco, mamá. Stephanie dijo que había encontrado oportunidades de inversión que podían hacernos ricos rápidamente. Préstamos privados con retornos enormes. Déjame adivinar, necesitabas capital inicial exacto. Primero fueron 10,000, luego 25. Al principio las ganancias eran increíbles, lo suficiente para devolver los préstamos y aún quedar con dinero. Su voz estaba cargada de amargura. Debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué ocurrió? Todo resultó ser un esquema Ponzi. Cuando colapsó, todos los que habíamos pedido dinero para invertir quedamos con la deuda. Pero nuestros préstamos no eran de bancos, mamá. Eran de esa clase de gente que rompe piernas cuando no les pagas. Pensé en los 3 hombres que habían invadido mi casa, en su seguridad insolente de que la violencia siempre era una opción, y Stephanie lo sabía cuando sugirió esas inversiones. Eso es lo que intento averiguar. O es la persona más ingenua del planeta, o me tendió una trampa desde el principio. Me miró con ojos desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí un destello de la determinación que me sostuvo durante la maternidad en soledad, la viudez y 40 años lidiando con adolescentes difíciles. Vamos a darles exactamente lo que quieren, respondí. La propiedad de Colorado. Los hombros de Danny se hundieron entre alivio y derrota. Mamá, no puedo permitir que sacrifiques todo por mis errores. ¿Quién habló de sacrificio? Sonreí, sintiéndome más yo misma que en días. Cariño, das por hecho que esa tierra es nuestra única carta. Pero olvidas algo importante. ¿Qué cosa? He sido profesora de literatura durante 42 años. He lidiado con abusones, mentirosos y manipuladores convencidos de ser más listos que todos. Me puse de pie, sacudiendo el polvo de mi ropa. Ellos creen enfrentarse a una anciana asustada, dispuesta a todo por salvar a su hijo. No saben que acaban de retar a alguien que pasó 4 décadas superando a adolescentes. Danny parecía confuso, aunque con un dejo de esperanza.
¿cuál es tu plan? Primero, asegurarnos de que estés en un lugar verdaderamente seguro. Después, darle a Stephanie y a sus amigos una lección que jamás olvidarán. Consulté mi reloj, debemos darnos prisa. Mañana por la noche tengo que firmar los papeles. Y quiero asegurarme de que digan exactamente lo que yo decida. Mamá, no son estudiantes tramposos tratando de copiar en un examen. Esta gente es peligrosa, recordé al hombre sentado en la silla de mi difunto esposo, lanzando amenazas en mi propia sala. La furia contenida todo el día cristalizó en algo frío y cortante. También lo soy yo, hijo. Ellos aún no lo saben. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en 20 años. Llamé para excusarme de mi voluntariado en la biblioteca y conduje hasta la ciudad para reunirme con la única persona capaz de ayudarme a convertir ese desastre en justicia. Marcus Chen había sido mi abogado desde que enviudé, más importante aún. Había sido mi alumno 30 años atrás, cuando apenas era un adolescente rebelde que intentaba sobrevivir a la literatura inglesa. Ahora dirigía uno de los bufetes penales más prestigiosos del Estado, y todavía me debía un favor por no haberlo reprobado cuando lo merecía. Margaret Walsh dijo al levantarse de su escritorio de caoba, con una sonrisa sincera. Te ves exactamente igual que cuando nos aterrorizabas con Shakespeare. Prefiero decir que educaba con entusiasmo, repliqué aceptando su abrazo. Marcus, necesito tu ayuda en algo. Inusual, le relaté toda la historia, observando cómo su expresión pasaba de la diversión a la preocupación y finalmente a la fascinación mientras describía la estafa de Stephanie. El falso funeral y las amenazas de los acreedores de Danny. Permíteme asegurarme de que lo entiendo, dijo Marcus, recostándose en su silla de cuero. Tu nuera falsificó documentos para robarte los derechos mineros, tu hijo fingió su muerte para escapar de prestamistas, y ahora esos mismos prestamistas amenazan con matarlos a ambos si no cedes una propiedad valuada en millones. Esa es, en esencia, la situación. Margaret, ¿eres consciente de que describes múltiples delitos? Fraude, extorsión, conspiración, quizás secuestro si te están coaccionando. Sacó un bloc de notas. Lo sensato sería llamar al FBI y que arresten a tu hijo por fraude. Que pase años en prisión mientras esos criminales desaparecen. ¿Y dejar que todo acabe ahí? No, Marcus. Debe haber otra manera, me observó con el mismo gesto de desaprobación que recordaba del día en que le devolví su examen final reprobado. ¿Qué propones exactamente? Quiero darles lo que piden, pero en mis términos. Puedes redactar documentos que parezcan legítimos, pero escondan trampas legales que ellos no adviertan hasta que sea demasiado tarde. ¿Quieres tenderles una trampa? Quiero darles suficiente cuerda para que ellos mismos se ahorquen. Proteger a Danny y recuperar lo que robaron a otras familias. Me incliné hacia él. Marcus, esta gente lo ha hecho antes. ¿Cuántos ancianos más han perdido todo por confiar en la persona equivocada? Guardó silencio unos segundos, y entonces sonrió con esa misma chispa que había visto el día que comprendió de verdad la trama de venganza en Hamlet. ¿Qué tienes en mente? 3 horas más tarde salí de su oficina con un portafolio lleno de documentos que, a simple vista, eran exactamente lo que Stephanie y sus cómplices esperaban, pero contenían cláusulas ocultas suficientes para que al firmarlos, se incriminaran en varios delitos federales. Los papeles transferían la propiedad de Colorado a un fideicomiso recién creado con Stephanie como fiduciaria designada. Lo que no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde era que ese fideicomiso incluía disposiciones automáticas que obligaban a reportar cualquier fraude previo a las autoridades federales. Y que aceptar el cargo equivalía a una confesión legal de todos los crímenes cometidos en la búsqueda de la propiedad. Es diabólico, había dicho Marcus con admiración. Si no firman, no obtienen nada. Si firman, se delatan y quedan bajo jurisdicción federal. Aprendí de los mejores, respondí. Shakespeare sabía bastante de quienes creen ser más listos que los demás. Ya en casa, aguardaba la llamada de Stephanie, esforzándome por parecer la anciana atemorizada que ellos imaginaban. En lugar de la mujer que acababa de pasar el día urdiendo una trampa contra criminales con décadas de experiencia, el teléfono sonó exactamente a las 7 de la tarde. Margaret, su voz sonaba seca, fría, despojada ya del disfraz de viuda afligida. Tengo los papeles listos. Pasaré en 1 hora. En realidad, querida, ¿podríamos reunirnos en otro sitio? Tener visitas en la casa tan poco tiempo después del funeral de Danny me resulta abrumador. Hubo un silencio. ¿Dónde sugieres? En el Riverside Diner. Es un lugar público bien iluminado. Y tienen un pastel excelente, contesté, procurando que mi voz temblara apenas. Podría haberme refugiado en la comodidad de un entorno familiar.
Stephanie aceptó, convencida quizá de que un lugar público impediría que armara un escándalo. No sospechaba que yo contaba precisamente con testigos para lo que estaba por suceder. El Riverside Diner llevaba 40 años sirviendo el mejor café y pastel de manzana de nuestro pequeño pueblo. Pero lo verdaderamente importante era que allí cenaba todos los martes el sheriff Tom Bradley, que la fiscal Janet Morrison celebraba las reuniones de su club de lectura, y que medio concejo municipal solía congregarse para chismorrear sobre política local. En otras palabras, era el sitio exacto donde convenía estar cuando necesitabas testigos creíbles que observaran a criminales incriminarse a sí mismos. Llegué temprano y ocupé mi cabina habitual, en el rincón desde donde podía vigilar todo el restaurante. El sheriff Bradley estaba en su mesa de costumbre, concentrado en un plato de pastel de carne mientras repasaba unos informes. Perfecto, Stephanie llegó con puntualidad, acompañada del hombre que la noche anterior se había sentado en la silla de mi difunto esposo. Lo presentó como David, el socio de negocios de Danny, aunque en sus ojos noté el cálculo frío de quien ya había registrado la presencia del sheriff. Pensé que esto sería privado, dijo, deslizando su cuerpo en el asiento frente a mí. Lo es, respondí con calma. Nadie nos presta atención. Stephanie colocó sobre la mesa una carpeta manila. Estos son los documentos de los que hablamos, la cesión de la propiedad, papeles del seguro y otros que requieren tu firma. Abrí la carpeta y reconocí de inmediato aquellas falsificaciones tan pulcras que habrían destruido mi vida si las hubiera firmado ayer. En lugar de ello, las aparté y saqué mi portafolio. En realidad, pedí a mi abogado que preparara algo más completo, dije, depositando los documentos de Marcus sobre la mesa. Quiero asegurarme de que todo se haga correctamente. David adoptó un gesto de cansancio. Tu abogado, Marcus Chen. Es minucioso hasta el exceso, exacto, sonreí con amplitud. Se aseguró de que estos papeles protegieran los intereses de todos. Durante 20 minutos los observé hojear los documentos que, aunque parecían exactamente lo que deseaban, contenían veneno legal en cada párrafo. Marcus había sido brillante, usó un lenguaje técnico que disfrazaba la verdadera intención de los papeles mientras los hacía parecer favorables a Stephanie y sus cómplices. Esto parece más complicado de lo necesario, comentó ella, hojeando páginas de denso texto jurídico. Querida, cuando se trata de millones de dólares, nunca se es demasiado cuidadoso. Hice una seña a la camarera para pedir más café. Marcus insistió en incluir cláusulas para protegernos de cualquier irregularidad previa en el historial de la propiedad. David levantó la vista con brusquedad. ¿Qué tipo de irregularidades? Oh, ya sabes. Lo habitual, asegurarse de que no haya gravámenes pendientes, ni transferencias fraudulentas, ni actividades criminales ligadas a antiguos dueños, respondí con ligereza, como si hablara de recetas de cocina. Pura protección estándar. Lo que no les decía era que al firmar, aceptarían legalmente haber tenido conocimiento de actividades ilícitas previas y asumirían la obligación de reportarlas a las autoridades federales. Marcus había tejido la confesión en la propia redacción de la transferencia, de modo que estarían, sin saberlo, declarándose culpables de varios delitos. Creo que deberíamos dejar que nuestro abogado revise esto antes de firmar nada, dijo David. Empezando a cerrar la carpeta, por supuesto, concedí con facilidad. Aunque debo mencionar que Marcus me advirtió que las implicaciones fiscales cambian drásticamente después de la medianoche. Algo sobre reportes trimestrales y supervisión federal en transferencias de derechos mineros de alto valor, pura invención, pero lo bastante verosímil para crear urgencia. Stephanie y David se miraron entre sí. ¿Y qué ocurre exactamente después de medianoche?, preguntó ella. La transferencia pasa a estar bajo un escrutinio federal que podría retrasar todo durante meses. Marcus aseguró que era mejor resolverlo bajo la normativa actual. Me encogí de hombros. Con fingida inocencia, no pretendo entender todos los tecnicismos legales. David sacó su teléfono, seguramente para llamar a su abogado, pero eran más de las 8 de un martes. Ningún letrado respetable atendería una urgencia sobre transferencias de propiedades a esa hora. Está bien, dijo al fin, pero quiero revisar cada página antes de que alguien firme. Durante 40 minutos me mantuve paciente mientras leían aquellos documentos que los condenaban, respondiendo con explicaciones ensayadas que hacían sonar la trampa como meras garantías legales. Cuando por fin firmaron, experimenté la misma satisfacción que cuando veía a mis alumnos más testarudos comprender un concepto literario complejo. Ellos no tenían idea de que acababan de confesarlo todo. En cuanto terminaron, me excusé con el pretexto de ir al baño y me llevé el portafolio.
Pero en lugar de dirigirme al tocador, caminé directo a la mesa del sheriff. Tom, dije en voz baja, sentándome frente a él. Necesito denunciar varios delitos, y tengo en mi poder confesiones firmadas por los culpables. A su crédito, Bradley dejó el tenedor y me prestó atención sin cuestionar porque Margaret Walsh, profesora jubilada y pilar de la comunidad, estaba de pronto hablando de confesiones criminales. Le relaté la situación con rapidez, sin apartar la vista de Stephanie y David, aún en la cabina, probablemente planeando cómo gastar sus millones. El rostro del sheriff se oscurecía con cada detalle. Margaret, estas personas amenazaron con matarte a ti y a tu hijo. Sus intenciones quedaron claras. Abrí mi portafolio y le mostré los documentos. Mi abogado los diseñó de tal manera que al firmarlos, han reconocido sus crímenes y aceptado cooperar con las autoridades federales. Bradley los examinó con la experiencia de sus 20 años en el cuerpo, comprendiendo al instante el alcance legal de aquella trampa. Esto es increíblemente ingenioso. Y completamente legal, por supuesto. Marcus se aseguró de ello. Miré de reojo hacia la cabina, donde Stephanie consultaba el reloj con impaciencia. Tom. ¿Hay algo más? Mi hijo no está muerto. Perdón, Danny fingió su muerte para protegerse de esta gente. Se ha mantenido oculto, pero lo encontraron de todas formas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de los documentos falsificados en la cocina de Stephanie. Tengo pruebas del fraude, la extorsión y la conspiración. Y ahora sus confesiones firmadas. El sheriff guardó silencio un momento, luego sonrió con admiración genuina. Margaret, en 30 años de servicio jamás vi a un civil realizar una investigación criminal tan completa. Se levantó, acomodando su uniforme. Déjame hablar con tus acompañantes de cena. Espera, le detuve, posando una mano sobre su brazo. ¿Hay algo más? Ellos tienen socios. Si arrestas ahora a Stephanie y a David, los demás desaparecerán. ¿Qué sugieres entonces? Dame 5 minutos más con ellos. Necesito confirmar el lugar donde deben entregar los documentos firmados a sus superiores. Sonreí. Así podrás arrestarlos a todos al mismo tiempo. Bradley me observó, como preguntándose en qué momento la apacible profesora de inglés se había convertido en una estratega consumada. 5 minutos. Pero Margaret, si esto se tuerce, no lo hará. He lidiado con gente difícil durante 42 años. Estos criminales son solo alumnos mejor vestidos. Regresé a la cabina, donde Stephanie y David se mostraban cada vez más impacientes. Disculpen la demora, dije al acomodarme de nuevo. ¿Cuál es el siguiente paso? David se relajó un poco. Necesitamos llevar estos documentos a nuestro equipo legal esta misma noche, para el procesamiento final. Hay un almacén en el Boulevard Industrial donde los veremos, añadió Stephanie. Cuanto antes completemos la transferencia, antes podremos seguir adelante. Han sido tiempos tan difíciles, asentí con simpatía, mientras memorizaba mentalmente la dirección. El Boulevard Industrial era perfecto para una redada, lo bastante aislado para que ningún civil corriera peligro cuando llegara el momento de las detenciones. En realidad no, respondió David con premura. Tu firma en estos documentos es todo lo que necesitamos. Puedes ir a casa y descansar un poco, por supuesto, no querían que estuviera en aquella reunión. Mi papel consistía en volver a casa y esperar en silencio, mientras ellos celebraban el robo de millones a una madre en duelo. Bien entonces, dije, poniéndome de pie y recogiendo mis cosas. Supongo que esto es un adiós. Stephanie tuvo la osadía de abrazarme. Gracias, Margaret. Danny estaría tan orgulloso de tu fortaleza. Al salir del restaurante, vi al sheriff Bradley terminando su cena y preparándose para seguirme. En apenas 30 minutos, Stephanie y sus cómplices descubrirían que la supuesta víctima los había estado cazando todo el tiempo. Pero primero tenía que hacer una llamada. Llamé a Danny desde el coche, en el estacionamiento del local, mientras observaba por la ventana cómo el sheriff hacía sus propias llamadas, sin duda coordinando con las autoridades estatales y federales. Mamá. La voz de Danny sonaba tensa. ¿Cómo salió todo? Mejor de lo esperado. Firmaron todo y el sheriff Bradley ya organiza las detenciones mientras hablamos. Arranqué el coche, procurando que mi voz se mantuviera serena a pesar de la adrenalina recorriéndome las venas. Cariño, necesito que no te muevas de donde estás hasta que esto termine. ¿Y Stephanie? ¿Sospecha algo? Pensé en la actuación de mi nuera, el duelo fingido. Las amenazas veladas, la manipulación constante tanto de Danny como de mí. Ella cree que soy una anciana asustada que acaba de ceder millones para salvar a su hijo. No tiene idea de lo que en realidad ha sucedido. Mamá, ¿y si algo sale mal?
Y si descubren que los documentos son una trampa antes de que llegue la policía, la preocupación era legítima. Las trampas legales de Marcus eran sofisticadas, pero no infalibles. Si Stephanie y David llegaban a consultar con un abogado antes de reunirse con sus socios, podían advertir que habían sido superados. Entonces enfrentaremos ese problema cuando ocurra, respondí con firmeza. Dani, necesito que entiendas algo. Lo que hicieron contigo, lo que intentaron hacerle a nuestra familia, no fue tu culpa. Stephanie te eligió precisamente porque eres decente y confiado, debí ser más listo. Debí ver lo que tramaba. Amor, viví 23 años con tu padre creyendo conocerlo por completo. A veces las personas más cercanas son las más difíciles de ver con claridad. Conduje hacia el distrito industrial, pasando por la calle del almacén que me habían mencionado. 20 minutos después estacioné en una colina desde donde podía observar todo sin correr riesgos. El sheriff había sido meticuloso, coches policiales sin distintivos bloqueaban cada salida y agentes federales con equipo táctico rodeaban el edificio principal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus: el FBI confirma que tus documentos activaron jurisdicción federal automática. Pase lo que pase esta noche, estas personas estarán fuera de circulación por mucho tiempo. A las 10:47 de la noche, vi cómo 3 vehículos convergían en el almacén. En el primero iban Stephanie y David. En el segundo 2 hombres a los que ya conocía de mi sala de estar la noche anterior. El tercero transportaba a 2 figuras desconocidas, probablemente los cabecillas. Permanecieron dentro apenas 12 minutos antes de que las sirenas, los reflectores y los altavoces anunciaran lo inevitable: FBI. El edificio está rodeado. Salgan con las manos a la vista. Lo que siguió fue anticlimático en el mejor sentido, ningún tiroteo, ninguna persecución, solo 6 criminales rindiéndose ante la evidencia. Demasiado tarde para comprender que habían sido derrotados por una maestra jubilada a la que habían subestimado toda su vida. Mi teléfono sonó cuando subían al último sospechoso a un coche patrulla. Señora Walsh, era el sheriff. Se acabó. Los tenemos a todos, junto con pruebas de al menos 12 fraudes inmobiliarios en 6 estados. Su hijo puede volver a casa. Sentí aflojarse un nudo en mi pecho que ni siquiera sabía que estaba allí, y ahora usted y Dani darán su testimonio. Procesaremos las pruebas. Y ellos enfrentarán cargos federales por fraude, extorsión, conspiración y crimen organizado. Conduje a casa sintiéndome distinta, no solo aliviada, sino poderosa de una forma que jamás había experimentado. Durante 42 años había formado mentes jóvenes, ayudándolas a descubrir su fuerza. Esa noche había descubierto la mía. Dani me esperaba en el porche. Verlo allí vivo, libre y seguro bajo la luz cálida de la lámpara, casi me derrumbó de alivio. ¿De verdad terminó todo?, preguntó abrazándome con fiereza. Terminó, confirmé. Stephanie y sus cómplices están bajo custodia federal. La propiedad está a salvo. Tú estás a salvo. Dentro de la casa, preparé café mientras él se sentaba a la mesa, con un semblante más maduro y endurecido por las lecciones recientes. Mamá, necesito saberlo. ¿Cuándo descubriste que Stephanie me había elegido a mí desde el principio? La verdad, no hasta después de tu supuesta muerte. Su duelo era demasiado perfecto, demasiado ensayado. Y la confirmación llegó con esos papeles. Sabía exactamente lo que quería y cómo manipularme. Entonces, todo nuestro matrimonio fue una farsa. Tus sentimientos fueron reales. ¿Eso es lo que importa, de veras? Me siento un idiota. Le tomé la mano con ternura. Te enamoraste de la persona que fingió ser. Ese amor fue auténtico, aunque ella fuera una impostora. Y ahora debes aprender a confiar, empezando por ti mismo. Por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, Dani sonrió, como mi madre, que resultó ser una mente criminal prodigiosa cuando más la necesitaba. Prefiero estratégicamente talentosa. Respondí con una sonrisa. 3 semanas después, recibí una carta del fiscal federal. Stephanie y sus cómplices enfrentaban 23 cargos en 6 estados, vinculados a fraudes inmobiliarios que habían despojado a ancianos en todo el país. El FBI había recuperado más de $40 millones en activos robados. Mi testimonio y los ingeniosos documentos de Marcus se convirtieron en la columna vertebral de un caso que los mantendría en prisión durante décadas. Pero la verdadera victoria era más sencilla que justicia o dinero. Era Dani sano y entero aprendiendo a confiar de nuevo. Era yo descubriendo a mis 67 años que era mucho más fuerte y capaz de lo que nadie imaginaba.
Y era la certeza de que a veces ser subestimado se convierte en el arma perfecta para proteger lo que más amas. El funeral había sido falso, pero la resurrección de mi hijo era tan auténtica como luminosa.